Bueno, y seguimos nosotros aquí conectados al aire de la Vive y tenemos en línea a la magíster Silvana San Martino y la estamos contactando a Silvana. Bueno, primero la vamos a saludar y después contamos un poco de qué se trata. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Bueno, muy bien, aquí siguiendo las novedades del Congreso de Educación de Las Varillas y bueno, con la sorpresa de que Silvana estuvo en el día de ayer presentándose, bueno, con una ponencia de un trabajo realizado por ella. Silvana, bueno, contanos un poco, primero vamos a hacer una introducción, contanos acerca del Congreso de Educación de Las Varillas del que estás participando casualmente en este momento. Bueno, les cuento, ahora estoy escapadita. me salí un ratito porque bueno, todavía ya están las últimas instancias del Congreso, pero disfrutando. La verdad que desde que se hace el Congreso de Educación en Las Varillas, participo de él como obviamente escuchando a las diferentes personalidades que traen las chicas, y lo he hecho en la presencialidad y ahora en la virtualidad también acompañando, porque bueno, me parece maravilloso que una ciudad del interior pueda estar organizando este tipo de eventos para los docentes, para los estudiantes. Me parece genial que los institutos de formación se sumen a la propuesta, así que bueno, apoyando la iniciativa. Lo disfruto mucho, la verdad. Bueno, Silvana, sí, aprovechamos a decir que esto lo organiza el Departamento de Orientación y Capacitación Laboral de la Municipalidad de Las Varillas en conjunto con los 3 institutos, como vos decís, de formación docente, ¿no? Así es. Bueno, Silvana, y el día de ayer contó ni más ni menos que con la presencia de Daniel Brailovsky, que tiene realmente muy interesantes sus trabajos, lo que presenta él para el nivel inicial, pero en general también para algo que fue un desafío para todos, ¿no? Desde el año pasado, que es proponer aprendizajes en el marco de la virtualidad. Sí, la verdad que estuvo muy interesante. Yo mientras lo iba escuchando digo, bueno, no me deja mucho margen para decir lo que yo vine a decir, porque acordaba con todo lo que él iba diciendo. Si bien es cierto, él trabaja mayoritariamente sobre el nivel inicial, y la experiencia que yo narré tiene que ver con una experiencia en la práctica 3 del nivel superior no universitario, más concretamente en el profesorado de historia. Pero bueno, él abordó esta cuestión del espacio y el tiempo, cómo la pandemia ha modificado absolutamente los espacios y los tiempos. Él hablaba de espacios, lugar y tiempo, ¿no? Ahí en la categoría de espacios pone otra categoría más, que es el lugar, y hacía la diferencia. Y la verdad que yo quería contar eso, cómo fue transitar, en mi caso como docente y en los estudiantes como tales, en la práctica 3. ¿Sí? Están en la mitad de una carrera docente, y cuando se supone que hacen sus primeras experiencias en las aulas de los institutos de referencia, donde van a dar clases y empiezan a insertarse y a conocer los funcionamientos de la institución, pero palpándolos ellos como practicantes, ocurre esto que nos está atravesando a todo el mundo, y tienen que hacer sus prácticas en pandemia. Claro, que cambió terrible. Absolutamente las formas, ¿no? Ese cambio, ¿no? Y sobre todo, claro, una instancia como la que vos narrás, que es en la práctica, qué difícil, ¿no? La práctica en la virtualidad, es un cambio rotundo. Lo que pasa es que uno como instituto tiene que garantizar que los estudiantes puedan hacer sus cursadas, y una cosa es dictar una asignatura, una materia, un taller, desde lo conceptual, y otra cosa es pensar la práctica. No me pasa solo a mí, nos ha pasado a todos los docentes que tenemos a cargo el seminario de práctica 1, 2, 3, 4, pero la complejidad de la práctica 3, y ni te digo la 4, que yo no la doy, pero es esto, ¿no? Que los chicos hacen sus primeras armas en el aula, y bueno, y ahora no, y cambiamos el concepto de horas cátedras que tienen que hacer por hacer experiencia, y en eso, bueno, hay
hay documentos emitidos desde el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Educación Superior, y en eso estamos todos poniendo nuestro granito de arena. Claro, ahora que dijiste... En mi caso, sí, discúlpame, adelante. No, en mi caso particular, una vez que estuvimos en contacto con esos documentos, decidí ponerme a escribir casos hipotéticos, ficticios, por supuesto, pero donde planteaba diferentes situaciones escolares y los chicos, mis estudiantes, tuvieron que planificar a partir de esos casos. Y bueno, yo contaba en mi exposición que ellos me decían, se los mando para que usted lo corrija, profe, y la idea no era corregirlo, claro, señalar que hubiese cosas que estuviesen mal o bien, sino ver cómo ellos se posicionaban en esa situación hipotética de dar clases en virtualidad, ¿no? Y bueno, fue muy interesante el cierre, cuando cada uno de ellos expuso cómo lo había pensado, cómo pensó una planificación, cómo pensó secuenciar, cómo pensó el mantenimiento de los vínculos y los lazos educativos. Bueno, muy enriquecedora. La verdad que la experiencia fue muy rica. Claro. Y cuando me invitaron a compartirla en el Congreso, dije sí. Claro, porque realmente a vos te había llenado la experiencia. ¿Viste? Cuando uno algo como docente lo llena, lo quiere compartir con los colegas, y eso fue lo que te pasó. Sí. Realmente, porque además uno piensa, los estudiantes desde su propia experiencia lo hacen, ¿no? Desde su propia experiencia como estudiantes que también vivieron y aprendieron la virtualidad. Entonces, es que eso fue lo más impactante, ¿no? Que uno los estaba invitando a salirse del rol de estudiantes, cuando en realidad ellos son estudiantes y les tocó esto inesperadamente. Entonces ahí estuvo el mayor problema, pero a su vez creo que les ha servido muchísimo para poder pensarse en otro rol, ¿no? Así que, claro, porque bueno, vamos a tener estudiantes que van a haber transitado todas sus prácticas a través de estas experiencias, o trabajando mayoritariamente, ¿no? Porque bueno, ya llevamos año y medio les tocó, en esta situación. Les tocó como nos tocó a nosotros, a ellos les tocó en su formación. Claro. Exacto. Bueno, muy interesante que hayas podido compartir esta experiencia. ¿Cómo te sentiste en la presentación? Yo me sentí muy bien, la verdad que me sentí muy bien, me gustó hacerlo. Yo sostengo que en las escuelas pasan muchas cosas interesantes, se hacen muchísimas cosas, y los docentes a veces no es que no lo compartimos, estamos tan sumergidos en la tarea diaria y todo lo que hay que hacer, que haya estos espacios donde se nos dé un lugar, se nos dé voz y que podamos contar, a mí me parece extraordinario. Así que la verdad que me sentí muy bien, lo festejo y ya los estoy animando a mis estudiantes que lo que elaboremos este año lo vayamos pensando de qué manera los podemos presentar el año próximo, si existe la posibilidad, ¿no? Bueno, súper interesante. Silvana, te pregunto, ¿cómo está pensado? Bueno, este año lamentablemente no pude participar por muchos problemas de agenda, pero el Congreso sé que tiene grandes figuras como, bueno, Daniel Brailovsky, Rebeca Anijovic, Anijovic y Mónica Lungo, que va a estar mañana. Hoy estuvo hoy ya termina. Viernes, sí, estoy perdiendo el tiempo. Ayer Anijovic y hoy Lungo. Bien, vos tuviste la oportunidad, ¿fue así el Congreso en 3 días? ¿Vos tuviste la oportunidad de presentarte en el mismo día que Daniel Brailovsky? Así es. Bien, y a su vez, ¿hubo otras experiencias locales? Sí, hubo, bueno, yo ahora, las últimas chicas que están exponiendo recién empezaban, pero sí, hubo 2 chicas que trabajan en las varillas, pero a su vez lo hacen en La Playosa, en un jardín de infantes. Bien. Expusieron su experiencia, que yo creo que el nivel inicial es el que mayor desafíos tiene en estos tiempos, y la verdad que la verdad presentaron unos videos, cómo ellas han estado trabajando.
y ahora se está haciendo otras 2 presentaciones. Bien, hoy había pero 2 sí, todas de la zona. Bien, de la zona. Bien, eso es por un lado. Bueno, ¿y tuviste oportunidad de escuchar a Rebeca Nijovic? Tuve oportunidad de escucharla. Rebeca planteó, estos nuevos modos, planteó que creo que de alguna manera los docentes lo fuimos haciendo a partir de la pandemia. Habló de las diferentes trayectorias educativas, de qué manera hay que acompañar. Lo graficaba con algunas exposiciones. Tengo muy presente una escalera donde un docente la iba dibujando y los estudiantes iban subiendo esa escalera y lo hacían en diferentes tiempos, pero claro, cómo hay que respetar esas trayectorias. Digo, eso estuvo muy presente, o fue marcado muy con los directivos yo hablo de lo que me toca a mí, ¿no? Pero creo que se estuvo trabajando en ese sentido. Y hoy Mónica Lungo, expuso su experiencia en educación desde lugares muy diferentes a que nosotros estamos acostumbrados a transitar. Contó su experiencia en la Escuela Alegría. Claro. Habló de la pedagogía del amor. La verdad que presentó unos videos muy impactantes, muy interesantes. Claro, muy es de otro lugar, como vos decís, no tanto si uno piensa a veces más en el contenido, en lo académico, y ella te saca de ese lugar, ¿no? Y te pone... Así es. La pedagogía del amor, claro, que fuerte, ya con el nombre dice mucho, ¿no? Con el nombre ya es fuerte, es fuerte, sí. Sí, realmente. Bueno, así Silvana, que muy interesante. Muy interesante el Congreso. Esto hablando del Congreso. Y tenemos otro tema con vos, Silvana, justo por eso queríamos hablar, porque se vienen los festejos patronales de Pozo del Molle, en el marco de los festejos, vos sos de Pozo del Molle, aclaramos, si bien sos como yo, estamos un poco y un poco, ¿no? Las Varillas y Pozo del Molle son nuestros dos amores. Bueno, y en Pozo del Molle se vienen los festejos patronales y en el marco de los festejos hay como un reconocimiento a docentes. Y vos vas a estar, escuchábamos hoy, porque esto lo difundían, ¿no? Hasta con publicidad callejera, hubo una difusión interesante de lo que va a ser la presentación de un libro del que vos sos una de las autoras. Así es, con quien fuera mi estudiante, yo lo digo porque para mí me llena de una enorme satisfacción. Quien fuera mi estudiante en el profesorado, hoy es colega, pero además de colega es una amiga. Hace ya un par de años, las dos somos muy inquietas, y hace ya un par de años que veníamos pensando en la posibilidad de trasladar a un libro para compartirlo con otras docentes una cantidad de secuencias didácticas de proyectos en el área de las ciencias sociales. Yo venía ya desde hace un tiempo atrás trabajando con algunas docentes de Pozo del Molle en esto de orientarlas en la didáctica de las ciencias sociales en el nivel primario. Así que, y Mónica, su primer título es profesora de nivel primario. Claro, sí, que también fue mi estudiante en nivel primario. Claro, hemos compartido. Egresada del Vélez, primero con ese título, luego hizo el profesorado de historia. Sí. Y ahora es colega en el Subiría, pero también es colega mía en el Vélez profesora también. Sí, claro. En el Vélez. Sí, exactamente. Mónica Crespo, y a su vez te agrego algo, es directora de Cultura de Alicia en la actualidad. Y además es directora de Cultura de Alicia, y lo digo y se me ensancha el pecho de orgullo. ¿Viste? Realmente, sí. Por eso lo decimos. Y empezamos la tarea de primero compilar los trabajos que teníamos, después fue buscar una editorial para que nos haga todo ese trabajo de corrección, que es muy importante. Entonces nos pusimos en contacto con una gente de Córdoba, con la editorial Artilugio. Ya se nos vino la pandemia, así que todos los trabajos de corrección y de evolución eran a través de correo electrónico, y finalmente se concretó, salió fresquito de la imprenta el libro de Docentes para Docentes, así se llama. Mirá vos. Y ahora lo estamos presentando ya próximamente en Pozo del Molle, después en Las Varillas.
Feria del Libro en Córdoba. Bien, todo un Devoto. recorrido. Así que Arroyito está por ahí por concretarse, así que estamos muy felices, Bien, muy felices. realmente va a tener un derrotero interesante esta producción de ustedes dos, que tiene que ver con experiencias que se han llevado a cabo, ¿verdad? Sí, sí. Cada una de las secuencias que aparecen en el libro fueron llevadas a cabo en el aula. Algunas por Mónica. Bueno, en el libro figura la colaboración de una docente aquí de Pozo del Molle, de la docente Liliana Correa, con la que yo he trabajado y lo sigo haciendo. Así que todas han sido secuencias que han transitado el aula. ¿Nivel primario, Silvana? ¿Cómo? ¿Experiencias que se han desarrollado en el nivel primario? En el nivel primario, sobre todo en el segundo ciclo. Bien. La idea es justamente, a ver, el objetivo es que lo conozcan los docentes no solo de nivel primario, de inicial, secundario, porque hay algunas, la mayoría de las secuencias tienen un nivel de profundidad mayor en el secundario, pero son ejes que se vuelven a tocar. Y lo otro es animar a los docentes a sistematizar sus trabajos, a darlos a conocer, porque como te decía recién, se hace mucho, se trabaja mucho en la escuela y se conoce poco ese trabajo. Entonces, es verdad, bueno, la idea, ese es el objetivo principal. Así que bueno, esto se va a presentar el 10 de septiembre en Pozo del Molle y en Las Varillas, ¿me dijiste en qué fecha? Creo que el 1 de octubre. Bien. En principio creo que es el 1 de octubre. Bien, está cerrando ya fechas todavía. Bien. Ya las vamos a estar invitando seguramente. Dale, me imagino la expectativa, todo lo que implica, ¿no? Esperar la presentación de un libro, de un material además que, bueno, es para un público tan específico, ¿no? Como los docentes, las docentes. Bueno, la verdad que esperamos eso, que se dé como ahora en el Congreso, que le han puesto el conversatorio, esperamos que se dé eso, ¿no? Un conversatorio, que podamos nosotros mostrar lo que hicimos, pero escuchar a las docentes lo que tengan también para decir y para compartir. Así que sí, con mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Silvana, las modalidades de la presentación, en el caso de Pozo del Molle va a ser presencial, ¿verdad? Con todo el distanciamiento. Exacto, cuidando el aforo. Yo hasta ahora todo está pensado en la presencialidad. Hasta ahora, Analía. Claro, es verdad. Todo decimos hasta con ahora. Con el aforo correspondiente y demás. Pero vos viste cómo es esto. Sí, cambiante, una realidad cambiante. Así es. Así que, bueno, en principio se está planificando de esa manera. Bien. Y veremos. Veremos qué dice la pandemia. La pandemia. ¿Qué nos dice la pandemia? Así es. Bueno, Silvana, como siempre, un gusto charlar con vos. ¿Viste? Es como si estuviéramos tomando un café, pero estamos hablando por teléfono y me estás contando todo esto tan interesante. Bueno, para mí un placer que me hayan llamado y conversar con ustedes. Bueno, con vos, Analía, que vivimos en el mismo pueblo y no nos vemos nunca. Y no nos vemos nunca. Porque las dos estamos de aquí para allá, pero para mí es un gusto enorme. Bueno, lo mismo digo, Silvana, así que esperamos poder disfrutar de tu presentación y bueno, como vos decís, este material es muy amplio, no solamente para primario, así que vamos a ver. A mí también, si bien yo soy de otra área, me apasionan las ciencias sociales y los abordajes que se hacen y seguramente la propuesta va a ser muy interesante. Así que sí, la verdad que hay una mirada epistemológica determinada, hay muchas cuestiones para conversar, para contar, para charlar sobre esos proyectos y secuencias que están ahí. Así que sí. El conversatorio. Es un conversatorio, sí, tal cual. Que se dé así. Bueno, muchas gracias y mucha suerte con todo esto y nos estaremos viendo, Silvana. Nos estamos viendo, un abrazo grande y muchísimas gracias por ponerme en contacto. Bueno, ahí está. Por esto, ¿sí? Muchas gracias. Por difundir. Bueno, Silvana, un abrazo, estamos en contacto. Chau, Silvana. Chau, beso, chau. Bueno, era Silvana San Martino, que está todavía en el Congreso, pero ya terminando, terminó esta jornada y nosotros aprovechamos a preguntarle sobre el Congreso,
sobre su ponencia en el Congreso y sobre el libro que se va a presentar en Pozo del Molle, en Las Varillas y bueno, según nos dijo, en muchos lugares más. Con Mónica Crespo, una persona muy conocida, como decíamos con Silvana, actualmente directora de Cultura de Alicia, pero una gran trabajadora del ámbito educativo, una gran trabajadora en la docencia y en las ciencias sociales particularmente. Así que bueno, agradecer y felicitarlas a ambas, a Silvana y a Mónica. Nosotros seguimos aquí en La Vive compartiendo, bueno, información, publicidades. Quédense con nosotros porque tenemos otra entrevista que los vamos a sorprender. También tiene que ver con el ámbito educativo de Las Varillas.